Buen día, mi nombre es Paloma de los Ríos Solís, estudiante del tercer semestre de la carrera en Ingeniería de Redes y Telecomunicaciones. Y en el siguiente video repasaremos los temas de valores críticos, máximos y mínimos, concavidad, puntos de inflexión y criterios de la primera y segunda derivada. Y todo esto será abordado de la forma más simple para su mayor comprensión. Empecemos. Bien, iniciemos con nuestro primer tema, el cual es valores críticos. ¿Qué son los valores críticos o los puntos críticos? Bueno, podemos decir que un valor crítico es el valor que va a tomar nuestra x si la primera derivada de la función f evaluada en ese punto es igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que se debe de cumplir la condición de que, al evaluar nuestra derivada en ese valor, tenemos que obtener por resultado un 0. Lo cual vamos a ver más a detalle y mejor definido en el siguiente ejemplo. Para poder encontrar los valores críticos de una función, el primer paso es derivarla. Bien, ahora para poder calcular los valores críticos, tenemos que tener que nuestra primera derivada sea igual a 0. Entonces tenemos. Ahora, a partir de esta ecuación, podemos factorizar para poder encontrar los valores en donde al evaluar f' de x nos dé el resultado 0. Para empezar a factorizar, primeramente vamos a simplificar esta ecuación, para lo cual podemos dividir toda la ecuación entre 6 y nos quedaría el resultado de x cuadrada más x menos 2 es igual a 0. Ya con una ecuación más simple es más fácil factorizar. Bueno, ya con nuestra función factorizada, podemos decir que x más 2 es igual a 0 y x menos 1 es igual a 0. ¿Esto por qué? Porque una multiplicación en la cual nos dé 0, pues alguno de sus dos factores tiene que ser igual a 0. Ahora sí, ya podemos encontrar los valores de x. Aquí despejamos x y nos quedaría x es igual a menos 2 y x es igual a 1. Y así tenemos nuestros valores críticos de nuestra función. Bien, ahora pasando al siguiente tema, el cual es máximos y mínimos de una función. Primero definamos qué son los máximos y qué son los mínimos de una función. Bueno, los máximos vendrían a ser los valores más grandes de nuestra función, mientras que los mínimos van a ser los valores más chicos de nuestra función. Existen los máximos absolutos y los máximos relativos, siendo que los máximos relativos son los puntos más grandes y los mínimos relativos son los puntos más bajos en cierto rango de nuestra función, mientras que los máximos absolutos y los mínimos absolutos son los puntos más grandes y más bajos de toda nuestra función. Ahora pasemos a ver cómo encontrar los máximos y mínimos de una función por medio de un ejemplo. Bien, para encontrar los puntos en donde nuestra función sea un máximo o un mínimo, lo primero que tenemos que hacer es encontrar los valores críticos de nuestra función, los cuales van a ser la posición en el eje de las x de nuestro punto. Para esto tomaremos el ejemplo anterior, del cual ya calculamos sus valores críticos. Ya teniendo el valor de nuestras x, tenemos que calcular el valor de y para cada uno de nuestros puntos, para lo cual tenemos que reemplazar el valor de x en nuestra función. Ya hecha la sustitución, pasamos a resolver. Ahora resolvemos esta pequeña suma y tenemos que menos 16 más 12 sería menos 4. 24 menos 4, 20. Este es nuestro primer valor de y. Ahora realizamos la suma. 2 más 3, 5, menos 12 nos da menos 7. Y este es el valor de y cuando x vale 1. Y es igual a menos 7.
Bien, ahora que tenemos el valor de nuestros puntos, ¿cómo podemos saber cuál de ellos es un máximo y cuál de ellos es un mínimo? Pues muy fácil. El que tenga el valor de la y más grande va a ser un máximo y el que tenga el valor de y más pequeño va a ser un mínimo. Y así de esa forma podemos encontrar los máximos y mínimos de una función. Continuamos con concavidad y puntos de inflexión. Llamamos a la concavidad a la propiedad de una superficie en la que la parte central está más hundida que los extremos. ¿Esto qué quiere decir? Que se hace una forma como de una onda. Y los puntos de inflexión es donde cambia la concavidad. Como podemos ver aquí en esta imagen, cómo cambia la concavidad, ¿no? Aquí tenemos una concavidad hacia abajo y una concavidad hacia arriba. Y nos marca el punto en el que cambian. Ahora pasemos a ver un ejemplo. Primeramente, vamos a ver cómo podemos encontrar los puntos de inflexión de una función. Para poder encontrar los puntos de inflexión de una función, tenemos que sacar la segunda derivada de nuestra función. Esta segunda derivada no es nada más ni nada menos que la derivada de nuestra primera derivada. Ya con el cálculo de nuestra segunda derivada, tenemos que igualar nuestra nueva ecuación a 0. Esto para poder encontrar cuál es el valor de nuestra x. Ya después de haber hecho el despeje, obtenemos que x es igual a menos 8 tercios. Ya con el valor de las x, sigue calcular el valor de y, para lo cual vamos a sustituir el valor de x en nuestra función. Después de haber hecho la sustitución y haber puesto toda esta operación en mi calculadora, obtenemos que cuando mi función la evalúo en el valor de menos 8 tercios, y va a valer 70/27. Entonces tenemos que el punto en el que va a cambiar la concavidad de nuestra función va a ser en x con valor de menos 8 tercios y y con valor de 70/27. Ya con el valor de nuestro punto de inflexión en donde nuestra función va a ser cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, podemos determinar, gracias a nuestra segunda derivada, si va a ser cóncava hacia abajo o hacia arriba a la izquierda o cóncava hacia abajo o hacia arriba a la derecha. Para ello nos ubicamos en el eje de las x, donde tenemos en el centro nuestro punto de inflexión, su valor en x. Entonces, tomamos cualquier valor del lado izquierdo, que en este caso voy a tomar un menos 4, y un valor del lado derecho, que puede ser 0. Estos valores los vamos a evaluar en la segunda derivada de nuestra función. Si el resultado de dicha evaluación es negativo, vamos a tener una curva cóncava hacia abajo. Si obtenemos un resultado positivo, entonces nuestra curva va a ser cóncava hacia arriba. Entonces, realizada la sustitución, cuando x vale menos 4, obtenemos el resultado de menos 12. Como su signo es negativo, entonces nuestra curva va a ser cóncava hacia abajo. Mientras que cuando x vale 0, obtenemos un resultado positivo que en este caso va a ser 16. Por lo cual, la curva del lado derecho va a ser cóncava hacia arriba. Ahora sí, vayamos rápidamente al último de los temas que vamos a ver en este video, que es los criterios de la primera y de la segunda derivada, que no son más que métodos que nos ayudan a determinar los máximos y mínimos relativos en una función. Vamos rápidamente a un ejemplo para poder explicar cada uno de ellos. Para este ejemplo tenemos nuestra función, que sería x cuarta menos 2x cuadrada más 1, a la cual primero tenemos que sacarle la primera derivada y después la segunda derivada. Ya con nuestra primera derivada, primeramente vamos a aplicar el criterio de la primera derivada, para lo cual primeramente vamos a calcular valores críticos. Ya después de haber calculado los valores críticos, obtenemos tres valores críticos, en este caso serían 0, 1 y menos 1. Ahora colocamos nuestros valores críticos en una recta y vamos a marcar valores entre ellos. Por ejemplo, aquí podemos poner menos 2,
menos 1 medio y 2. El siguiente paso sería evaluar nuestra primera derivada en estos valores que acabamos de sacar. Ya realizadas ahora sí todas las sustituciones y con todos nuestros resultados, vamos a fijarnos en algo. No nos importan demasiado los resultados que hayamos obtenido, sino el signo. Entonces tenemos que, para antes de menos 1, tenemos un símbolo negativo. Para antes de 0, tenemos positivo. Para antes de un 1, tenemos negativo. Y aquí tenemos un positivo. ¿Esto para qué nos va a servir? Bueno, pues para saber si tenemos un máximo o un mínimo en esos puntos críticos. Entonces, tenemos un cambio de negativo a positivo, estamos hablando de un mínimo. Cuando hay un cambio de positivo a negativo, es un máximo. Y de nuevo, de negativo a positivo, un mínimo. Y esa sería la aplicación del criterio de la primera derivada para la obtención de máximos y mínimos dentro de una función. Ahora pasemos a explicar cómo aplicar el criterio de la segunda derivada. Este es muchísimo más fácil que el de la primera derivada. Simplemente tenemos que evaluar nuestra segunda derivada en los valores críticos que obtuvimos anteriormente. Ya realizada la sustitución y las operaciones necesarias para obtener estos resultados, nuevamente vamos a fijarnos en el signo más que en el número. Si en el resultado obtuvimos un negativo, significa que en ese valor crítico tendremos un máximo. Cuando x valga 0, será un máximo. Si tenemos valores positivos, significa que estamos hablando de mínimos. Cuando x valga 1, será un mínimo. Y menos 1 también será un mínimo. Y listo, así podemos comprobar en esta grafiquita que en efecto, cuando tenemos el valor crítico de menos 1, tenemos un mínimo. Cuando estamos en 0, es un máximo. Y en 1 vuelve a caer y hacerse un mínimo. Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.